Aleluya, pero es algo maravilloso ese regalo de que Dios, ¿verdad?, nos expresa claramente cuál es su sentir, su corazón, cuál es nuestro propósito por el cual estamos acá y cuál es nuestro destino eterno. Cosas fundamentales que sin el regalo de las Escrituras no tendríamos. Por lo tanto, vamos a seguir, ¿verdad?, estudiando este tema tan maravilloso y dando evidencias en diferentes formas en esta primera fase de estos 3 meses de lo que es la seguridad en la transmisión del mensaje de las Escrituras. Y hoy vamos a estar mirando la composición como tal de las Escrituras. Esta es una foto del rollo de Isaías encontrado en las cuevas de Qumran, ¿verdad? Los rollos del Mar Muerto que nosotros llamamos. Eso es una foto del tomo de Isaías. Vea qué increíble preservación tiene esto. Estamos hablando de que, ¿verdad?, este documento tiene más de 2000 años. Está citado alrededor del año 200 antes de Jesucristo. Y esto es una de las pruebas de preservación en cuanto al mensaje de las Escrituras, en cuanto a la transmisión del mensaje. Una de las pruebas, ¿en qué sentido? Propiamente Isaías 53 comparado con Isaías 53 que tenemos de los años 800 a 900, que era lo que teníamos, se compara con este documento de 1000 años de anterioridad, y vemos que la diferencia que hay, ¿verdad?, la variación que hay es una palabra de 3 letras, que es la palabra luz, que podemos nosotros, por el montón de copias que existen, podemos comprobar, ¿verdad?, que sí iba esa palabra ahí. Recordemos que nosotros estamos siendo claros y dogmáticos en que los autógrafos no tenían error. Un autógrafo son nosotros llamamos autógrafos a aquello que escribieron directamente de la pluma de los profetas, directamente de la pluma, ¿verdad?, de los apóstoles, los discípulos que escribieron. Esos son autógrafos. No existe ningún autógrafo, ¿verdad?, en ninguna parte. Eso no existe. No tenemos ninguna, ¿verdad?, diríamos nosotros, documento original. ¿Qué piensan que pasaría si tuviéramos esos documentos originales? ¿Qué podría pasar? Imagínense la idolatría que habría sobre ese texto, ¿eh? Si vemos en el pasado con la serpiente de bronce que se hizo en el desierto, Josué tuvo que destruirla porque la estaban adorando, porque era símbolo que representaba a Jesucristo y demás. Imagínense si tuviéramos un autógrafo, sería venerado y todo lo demás. Y ahorita aparece una bufanda de Jesús, ¿verdad?, cuando no existían bufandas, pero dicen que apareció algo así, y empiezan a hacerle, ¿verdad?, le hacen una parroquia y le hacen de todo y empiezan, imagínense, con un autógrafo. Ahora, no es necesario que tener los autógrafos para entender que el texto no ha sido adulterado, gracias a que a la cantidad de copias que existen. Vamos a hablar de todo eso a profundidad, nada más que cuando veo este rollo me fascina, ¿verdad? Y ya me catapulta a eso de ver un documento 1000 años más antiguo que lo que teníamos, ¿verdad? Se pone y lo que hay son 16 errores, son cosas de letreo, cosas de ese tipo, y el único, ¿verdad?, error puntual es que no existe, que no está la palabra luz en el tomo. Eso es todo, ¿verdad? Entonces podemos tener confiabilidad, por eso se nos habla el 99.5% de confiabilidad en que es el mismo mensaje que ellos recibieron, el que tenemos nosotros en nuestras manos. Nunca, ¿verdad?, ninguna doctrina en todos los documentos que existe es contrapuesta, cambia, etcétera, y vamos a hablar más a profundidad acerca de eso cuando estemos examinando, ¿verdad?, los papiros y demás. Pero esto es una de las pruebas de la conservación de la Escritura, maravillosos. Vamos hoy a arrancar con lo que es la estructura de cómo, ¿verdad?, hemos dividido la palabra de Dios, cómo está dividida la palabra de Dios. Lo primero que nosotros podemos ver es 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia hebrea es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos consideran que Jesús no es el Mesías, por lo tanto el canon no se ha abierto, ¿verdad? Para ellos el canon se cerró, ¿verdad?, a través de Malaquías, y se cierra en Crónicas, esperando que el Mesías que va a venir, el rey, el descendiente de David, que va a tomar el trono, y porque Malaquías cierra hablando acerca de que él va a enviar ¿a quién? A Elías, que Elías va a ser el precursor del Mesías. Entonces ellos estaban esperando ¿a quién? A Elías. Recordemos las palabras de Jesús, ¿verdad?, que nos habla acerca de eso, de que Elías ya vino, Mateo 7:17, Marcos 9:13, hablando acerca de Juan el Bautista, ¿verdad?, que es Elías, venía en el espíritu de Elías. En Lucas 1:17 habla claramente acerca de eso. Quiero leerlo para ustedes. Ya es mi hija Keila.
Dice en Lucas 1:17, hablando de verdad de cuando el ángel le está hablando a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y le dice, e irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer, dice, volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes y la prudencia a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos la profecía de Zacarías, ¿dónde se cumple? Con Juan el Bautista. Jesús dijo, a la verdad, Elías ya vino, pero va a volver. Y vemos los dos testigos en la gran tribulación, pero para ellos, ¿verdad? Está cerrado el canon, por eso no aceptan, ¿verdad? De ninguna escritura posterior a Malaquías. Para ellos cierra con Crónicas por la división de ellos, esperando ¿quién? El descendiente del rey David que va a tomar el trono, que es el Mesías, y esperando que venga el Elías. Una de las pruebas de que Jesús es el Mesías es que viniera Elías, que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque estaba anunciado que Dios a partir de Malaquías no habló más, no hubo profeta. Por eso ahí se cierra el canon del Antiguo Testamento para los judíos. Y claramente para nosotros, porque Jesús dijo, ¿va a hablar cuándo? Cuando llegue ¿quién? El profeta Elías. Entonces Jesús nos dice que ese Elías era Juan el Bautista. ¿Dónde se volvió a hablar Jesús después de 400 años? ¿De cuándo volvió a hablar Dios? Bueno, cuando Zacarías, el ángel se le aparece y le dice que va a tener un hijo, y ese hijo, ¿verdad? Va a ser el precursor, va a venir en el espíritu de Elías y va a preparar el camino del Mesías. Entonces para nosotros ahí continúa la historia, la vemos claramente, pero para ellos no. Y dentro de ese marco es donde están los escritos apócrifos o deuterocanónicos que nosotros hemos visto. Entonces tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Las divisiones judías del Antiguo Testamento en realidad son dos, y luego se puede ver cuando uno ve la Biblia hebrea tres, pero en la ley, los profetas, en los profetas se incluyen los agiógrafos o los libros de poesía y sabiduría. Esta división la vemos constantemente. Mateo 22:40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está hablando, o sea, todo el pacto antiguo, todo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, todos los escritos dependen, ¿verdad? De estos dos mandamientos. Entonces vemos aquí la división, la ley y los profetas. En Hechos 13:15, ¿qué leían? La ley y los profetas. Vemos la división que ellos tenían. Dice, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Luego Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y los profetas. Entonces vemos la división, ley y profetas. Cuando nosotros vamos a una Biblia hebrea, vamos a ver la ley, los profetas y los agiógrafos, que es, ¿verdad?, de los escritos. Pero se pueden agrupar dentro de lo que es profetas, como los salmos, ¿verdad? David se habla como un profeta, porque un profeta es el que habla, ¿verdad?, el mensaje de Dios. Entonces, no necesariamente la profecía se divide, ¿verdad? Hay profecía didáctica y hay profecía predictiva. Entonces, la didáctica es aquella que nos enseña cosas, la predictiva es aquella, ¿verdad?, que nos dice los eventos que van a acontecer. La Biblia usada por Cristo y los apóstoles contaba de tres partes, ¿verdad? La ley, los profetas y los salmos o los agiógrafos. Lucas 24:44, acá, ¿verdad? Jesús le está dando validez porque ya existía, ¿verdad?, el canon, ya tenían el grupo de libros sagrados los judíos. 100 años antes de Jesucristo, recordemos que había una traducción, la primera traducción que vamos a ver ahora, que se llama la Septuaginta. Y dentro de esa traducción, que es del hebreo al griego, hecha por 72 eruditos judíos, está esta división. Muchas veces vemos citas de la Septuaginta por parte de los discípulos, por parte de Jesús. Y se sabe por el tipo de vocabulario, cuando yo hablo, ¿verdad? O leo un versículo, ustedes se dan cuenta si estoy usando una Reina Valera o una versión popular, o, ¿verdad?, etcétera. Se dan cuenta por el vocabulario de igual forma. Entonces, cuando nosotros vemos citas de Pablo, vemos que Pablo está citando directamente del texto en el griego, de la Septuaginta, de esa versión. Igual Mateo, igual Marcos, vemos en Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces vemos la división, ¿verdad?, que ellos tienen, para un total de 22 a 24 libros. ¿Por qué los judíos quieren llegar a 22 libros? ¿Alguien recuerda ese dato? ¿Por qué es que ellos quieren llegar a 22 libros? ¿O por qué los agrupan de tal forma que llegan a 22?
Eso lo logran porque, por ejemplo, todos los 12 profetas menores que nosotros tenemos para llegar a 39, para ellos es un solo tomo. No lo cuentan como uno, nosotros lo tomamos como 12. Esdras y Nehemías lo toman como uno. Primera y segunda de Crónicas, para ellos es solo uno. Esdras y así, ¿verdad? Hay una agrupación, entonces llegan a 22. Pero alguien recuerda, ya lo he dicho anteriormente, ¿por qué es que quieren llegar a 22 libros? Ok, ellos quieren llegar a 22 libros porque ¿cuántas letras tiene el Aleph Bet, el alfabeto hebreo? 22. Johan. Sí, don Víctor, una pregunta, pero Sí. es meramente para que coincida con la cantidad de letras, no así como decir que cada letra del nombre representa, o sea, cada letra del alfabeto representa uno de los libros, ¿o sí? No directamente, ¿verdad? Porque lo que quieren hacer es memorizarlos. Entonces, por ejemplo, son 12 profetas menores, ellos lo toman como uno solo, como un solo tomo. Entonces, ahí lo ponen en los agiógrafos o los escritos que se leen. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero es más que todo para poder hacer una agrupación. Creo que Johan está haciendo referencia, por ejemplo, eso se llama un acróstico. Y el Salmo 119, ¿verdad? Es un ejemplo de un acróstico. Está dividido en 22, ¿verdad? Fragmentos de 8 versículos cada uno. Y cada letra, ¿verdad? De cada estrofa, diríamos nosotros, de esos 22 divisiones, empieza con la letra que le corresponde en el alfabeto hebreo. Lo hacen para corresponder eso y de esa forma memorizar todo, porque ellos lo que quieren es aprenderse todas las escrituras. Recordemos que para un niño judío en el Bas Mirná, cuando se hace hombre a los 12 años, ellos recitan la Torá de memoria, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? El Pentateuco, ellos lo recitan. De hecho, algunos hablan de que daban una copia escrita a mano propia, ¿verdad? Ellos, imagínense nosotros transliterando, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Haciéndolo a mano. Eso es lo que hacían ellos, ¿verdad? El valor que le dan a eso. El pueblo de Israel es conocido como el pueblo del libro, porque a pesar de que hoy en día la mayoría de personas, ¿verdad? No es que son religiosos, ni mucho menos en Israel, hay mucho agnóstico y demás, pero el ser judío es ser el pueblo del libro. Entonces tiene que llevar que todas las tradiciones, sus fiestas nacionales son las fiestas que Dios estableció. La identidad judía está directamente ligada a las escrituras. Los límites de su territorio, ellos se limitan por lo que ya la escritura, este es el pacto, ¿verdad? Más antiguo que existe de una nación, donde se dice se estableció los límites, hacia dónde y dónde se extendía la nación, todas esas cosas. La forma de ellos de conservar su lengua es a través de las escrituras. Por eso vemos movimientos como los masoretas a partir del año 500, donde ellos tienen que volver al hebreo, porque ya el hebreo se estaba perdiendo. Solo gente muy erudita eran los que sabían hablar hebreo. Se hablaba ¿qué? El griego, se hablaba luego el latín, la Vulgata Latina, que es una traducción, ¿verdad?, en latín de Jerónimo alrededor del año 400, es precisamente porque ya después se hablaba latín. ¿Por qué se hablaba latín? Porque Roma era el imperio, ¿verdad?, de todos esos siglos. Entonces Roma habla latín y eso es lo que querían imponer. Antes de eso fue Alejandro Magno, y Alejandro Magno, ¿verdad?, impuso el griego y lo hizo en una forma muy abierta y fue, ¿verdad?, la lengua que se habló por muchísimo tiempo. Y por eso nosotros tenemos la Septuaginta, la primera traducción de la Biblia, en griego. Y por eso tenemos todo el Nuevo Testamento en griego koiné, porque era la lengua popular, la gente hablaba eso, pero como se estaba perdiendo el hebreo, los masoretas tuvieron que empezar a ponerle símbolos vocálicos, puntos vocálicos, para poder que las nuevas generaciones aprendieran cómo se pronunciaba, porque el hebreo es todo, ¿verdad?, sin vocales, es solo consonantes. Imagínate una nueva generación, no entendía cómo pronunciar, ni mucho menos, entonces tuvieron que hacer todo ese trabajo, pero ellos son conocidos como, ¿verdad?, el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que realmente lo rige y les da la identidad como tal. Entonces muchos de ellos ni creen, pero conservan todo eso y guardan todas estas cosas como parte de su identidad, como parte de ser, ¿verdad?, judíos. Entonces, una de las cosas es memorizar la escritura. La forma en que ellos aprenden a leer y a escribir es con la Biblia. Por eso quieren llegar a ese grupo de 22.
y si es en griego son 24, pero con el objetivo de que pudieran memorizar las escrituras. Esos 22 o 24 libros equivalen a los 39 libros que nosotros tenemos como cristianos ortodoxos, ¿verdad? Para nosotros ese es el Antiguo Testamento que nosotros llamamos. Para un judío ahí termina, ¿por qué? Porque para ellos no ha venido el Elías que se promete en Malaquías y no ha venido el heredero al trono de David que va a volver a darle relevancia a Israel y que no va a pasar su trono, ¿verdad? Su trono va a ser por siempre. Ahora él va a volver en su segunda venida, como ellos lo esperan, en un caballo, a reinar, a gobernar y a darle hegemonía, pero también viene a hacer juicio, ¿verdad? Luego de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. Como no reconocen a Jesús como el Mesías, ahí se cierra. Y luego tenemos el Nuevo Testamento para nosotros y para, digamos, la Iglesia Católica, que son los 27 otros libros. La Iglesia Católica reconoció en 1500 como un dogma agregar 7 más libros, que siempre han sido considerados como deuterocanónicos, inclusive por la misma Iglesia Católica por varios siglos, o como un segundo canon, pero no a nivel, ¿verdad?, de lo que era escritura inspirada. Pero luego vamos a hablar acerca de eso en el canon. Entonces, ¿cuáles son las divisiones del Antiguo Testamento? Cuando nosotros podemos ver esas 3 divisiones dentro del grupo judío, nosotros vamos a ver que cuando hablamos del Antiguo Testamento, un judío lo llama el Tanakh, y Tanakh, ¿verdad? Ta viene de Torah, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Es la Torah es la ley. A veces se menciona la Torah para hablar de todo el Antiguo Testamento, pero generalmente cuando hablamos de Torah, específicamente está hablando acerca de los libros de Moisés, o sea, de la ley. La Torah es también llamada la ley de Moisés. Vemos que Jesús la llama la ley de Moisés. Y Pentateuco, ¿verdad? El estuche o el libro, ¿verdad? El estuche de los 5, eso es lo que significa Pentateuco. Designa los 5 primeros libros de la Biblia y es considerada, dice, como la escritura fundamental de la fe judía, porque trata de la elección, de la promesa, de la alianza de Dios y de con los patriarcas. Entonces vemos todo eso establecido ahí para ellos, ¿verdad? Eso es fundamental, es la base. Son esos 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego tenemos lo que son los Nevilim, o sea, los profetas. Entonces, por eso es que nosotros vemos Tanakh. Luego el Na, aquí, está hablando de Nevilim. Dice, los profetas cuentan los hechos que van desde la muerte de Moisés hasta la destrucción del primer templo por parte del imperio babilónico, e incluye los relatos de los acontecimientos y las profecías y exhortaciones, consolaciones y esperanza de un futuro prometedor para el pueblo de la alianza. Entonces, todo eso está dentro de lo que son los profetas, los Nevilim. Son 8 libros para ellos. Los primeros profetas, o sea, cuando habla de primeros y segundos profetas, está hablando acerca de lo que es antes y después del cautiverio. Entonces, los primeros profetas son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Vemos que no dice primera y segunda Samuel, primera y segunda, para ellos es un solo, ¿verdad?, tomo. Luego habla de los profetas mayores, como son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los profetas que llamamos menores, no porque sean de menos relevancia, ni mucho menos, sino por la cantidad de escrito, la cantidad de escritura que ellos tienen. Ellos 12, ¿verdad?, lo cuentan como uno. Y el último, ¿verdad?, compendio, ¿verdad?, de esta división sería los Ketubim, que son los escritos. Estos escritos ellos los usan, ¿verdad?, en diferentes fiestas, lo leen. Nosotros vamos a ver eso, ¿verdad?, en las fiestas de ellos van a leer estos libros. Dentro de los Ketubim, dice, los escritos son educativos, hay oraciones, filosofías, cuentos edificantes, textos apocalípticos, canciones y lamentos de varios tipos, etcétera. Y dentro de esos libros son los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. En realidad, ¿verdad?, sería Crónica, lo ven como uno solo, Esdras y Nehemías lo ven como uno solo. El canon judío termina con Crónicas, esperando que el nuevo descendiente de David, que va a estar en el trono. Por eso, cuando nosotros vemos cómo es que empieza el Nuevo Testamento, anunciando el rey, anunciando a Jesús como el rey de los judíos, el que viene a establecer el reino. Y eso es lo que ellos esperaban, ¿verdad?
Por eso constantemente le decían a Jesús, ¿cuándo vas a establecer el reino? ¿Cuándo vas a quitar a los romanos? Es lo que ellos estaban diciendo. ¿En qué fiesta se lee el libro de Esther? Purim. En Purim, Purim. sí. Sí, yo me acuerdo porque me gusta comer mucho, entonces Purim, Purim, pero la fiesta es de Pur, significa suertes. Entonces vemos, ¿verdad?, que se echaron suertes para destruir al pueblo, pero Dios más bien fue un tiempo de liberación y ellos celebran esta fiesta a pesar de que no son una de las fiestas que Dios había ordenado que ellos tenían que celebrar, pero por siglos, ¿verdad?, los judíos celebran esta fiesta del Purim y leen el libro de Esther. Eso es lo que hacen un ayuno, ¿verdad? Se lee el libro y se termina, ¿verdad?, con banquete. Luego nosotros tenemos lo que es el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos los libros históricos como los 4 evangelios y el libro de Hechos. Las epístolas, ¿verdad?, que se dividen en las epístolas de Pablo o Paulinas, o las cartas, ¿verdad?, de Pablo, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Y algunos agregarían Hebreos. Luego tenemos lo que son las epístolas generales, como son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. En estas epístolas generales también vemos que el mensaje es para el mundo en general, ¿verdad?, que es un mensaje más universal. En este caso, cuando Pablo le escribe a los romanos, ¿verdad?, va específicamente para el grupo de cristianos que estaba en Roma o en Corinto o en Gálatas o en Efesios, ¿verdad?, o a una persona en particular, como en el caso de Timoteo, Tito o Filemón. Obviamente es de envergadura universal porque es la palabra de Dios, pero él tiene en mente, ¿verdad?, a alguien en particular. No así las epístolas generales. Luego tenemos el único libro profético del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, para un total de 27 libros. Esta división del Nuevo Testamento es la misma que tiene también el canon de la Iglesia Católica. Entonces, a nivel del cristianismo, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, son estos 27 libros. Hubo consenso general en ese respecto. La única divergencia es que dentro del catolicismo no aceptan el canon judío para el Antiguo Testamento. Ellos agregaron y lo hicieron como dogma, ya como decir, para ser católico tienes que creer que esos 7 libros que no han sido considerados como inspirados son inspirados. Las divisiones de capítulos y versículos, ¿verdad?, eso no está en el texto original. Algo importante es entender que esta división de capítulos y versículos no es algo inspirado, no es que Dios, ¿verdad?, dejó de hablar ahí y luego continuó y luego siguió y así, ¿verdad?, sino que fue un trabajo de siglos después para hacer esta separación, que es sumamente, ¿verdad?, conveniente para nosotros para ubicarnos dentro de un texto. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con que no es inspirado? Que algunas de estas divisiones, de hecho, hay errores en las divisiones. En ciertas ocasiones vemos versículos, capítulos, que no terminan en el lugar donde deben terminar o no empiezan en el lugar donde debe terminar. No hay tantos errores, pero sí hay diferentes lugares. Lo que quiero decir con esto es que a veces la idea no termina y tengo que entender cuando yo estoy estudiando la Biblia que esa división no estaba ahí, pero que me puede ayudar, pero tal vez hay un error, entonces tengo que leer corrido para ver si realmente terminó ahí la idea o no terminó la idea para tener todo el panorama general de lo que se está hablando en ese capítulo, en esos versículos. Valga esa salvedad, dice, estas divisiones no son inspiradas, pero son útiles para localizar pasajes de las Escrituras, ¿verdad?, sumamente útiles. El trasfondo histórico, en todo descubrimiento, en todo lo que nosotros encontremos, va a haber alguien que se le atribuye el haber hecho todo, ¿verdad? Pero siempre hay un montón de personas que ya han trabajado en eso y alguien viene y pone todo junto, o alguien viene, ¿verdad?, y toma ya las ideas y trabajos de alguien y lo copila y lo acomoda, ¿verdad?, y demás. Pero siempre ha habido esfuerzos de diferentes personas. Estas personas que vamos a mencionar acá son las que reconocieron como el mejor trabajo y el más popular y el que fue aceptado en esta división de capítulos y versículos. Pero ya habían otras personas que también lo habían hecho. De hecho, los judíos tienen ciertas divisiones como temas, pero no son nuestros versículos y capítulos, pero ellos sí tienen ciertas divisiones. Esteban Lanton, el arzobispo de Cantempior, que había sido canciller de la Universidad de París, hizo la división del Antiguo Testamento en capítulos sobre el texto latino, la Vulgata, de San Jerónimo hacia el año 1226. Pues en el año 1226,
Él tomó la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, Jerónimo, lo que hizo fue agarrar la Septuaginta y empezar a traducirla al latín, que era la lengua que se hablaba en ese momento. Y luego él hizo una revisión y hizo, no, voy a tomar los textos hebreos y traducirlos directamente al latín. Y es un trabajo, ¿verdad?, de muchos años, ¿verdad? Empezar ahí, libro por libro, empezar a hacer eso. Y eso lo que, al completar eso, se llama la Vulgata Latina. Es una traducción, ¿verdad?, del hebreo, no del griego, ¿verdad?, al latín, en el caso del Nuevo Testamento. Esta es la versión oficial que usa la Iglesia Católica. Robert Steine es el que hizo la división de los versículos. Prestigioso impresor realizó la actual división en versículos del Nuevo Testamento en 1551, hizo el Nuevo Testamento, y en 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. De nuevo agarró la Vulgata Latina, pero ya la dividió ¿en qué? En versículos. Ya estaban capítulos y ahora en versículos. La primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división, ¿verdad?, ya con la división de capítulos y versículos, se llama la Biblia de Ginebra, que se publicó en 1560 en Suiza. Entonces, la primera Biblia que se tuvo, ya antes, ¿verdad?, estaba la Biblia de Gutenberg, cuando se inventó la imprenta, esa fue la primera Biblia, ¿verdad?, que se imprimió, tomando también de la Vulgata Latina. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos de Stephen Langton y los versículos de Robert Steine, valorando la gran utilidad que tenían para la memorización, localización y comparación de pasajes bíblicos. De hecho, es muy importante también para cuando se encuentran papiros, cuando se encuentran documentos antiguos, poder, ¿verdad? Con esta ubicación es mucho más fácil buscar y agrupar, ¿verdad?, los textos. ¿Qué es lo que hace la Biblia única? Nosotros podemos encontrar que existe la Biblia y todo lo demás. La Biblia no es un libro hecho por seres humanos, creado por seres humanos, es Theos Neustra, es exhalada por Dios. Y hay una gran diferencia entre cualquier libro que exista y la Biblia. Y eso, ¿verdad? Vamos a ver cosas que son particulares, únicas de la Escritura, que son parte, ¿verdad?, de las evidencias que nos hablan de un libro inspirado. Entre más uno profundiza en la palabra de Dios, más se queda asombrado de la magnitud, de la relevancia, de la importancia de su mensaje, que no es un mensaje que se adapta, ¿verdad?, sino que es un mensaje que se ha mantenido a pesar de todo. Y lo primero es que es una compilación de 66 libros, no es un solo tomo, no es que alguien se sentó a escribir todo de principio a fin para que tuviera esa sincronía y esa unidad que nosotros podemos ver en la Escritura. Por lo contrario, ¿verdad?, son 66 libros y ninguno de ellos se contradice como tal, que es una de las características de los libros, ¿verdad?, que nosotros vemos dentro del canon. Esa es la diferencia con los libros que se agregaron posteriormente, que fueron los deuterocanónicos o apócrifos, que se agregaron, y hay contradicciones de los libros que ya oficialmente eran partes y recibidos, ¿verdad?, como libros que son inspirados. Luego, esto fue, ¿verdad?, escrito por más de 40 escritores con diferentes trasfondos. La única forma de no contradecirse, de no poner mi punto de vista, no es la misma, ¿verdad?, un estadista, alguien que está trabajando con números, alguien que está a la par de los reyes, con toda esta educación, las ideas que él tuviese de Dios, de religión y todo lo demás, que un rey, que un pastor, que un agricultor, que un pescador, que un médico, que un copero del rey, un rabí. Ok, ¿qué tienen en común todas estas personas? Que son pecadores, ¿verdad? Pero algo maravilloso en esto es que vemos, una de las cosas que podemos ver acá es que Dios no hace acepción de personas, que Dios utiliza a todos, tanto al estadista, al rey, como al pastor, pero el pastor era lo último. Nadie quería ser pastor. David era pastor porque era el menor de los 8. Dios escogió, ¿verdad?, pastores, agricultores, pescadores, un médico, un copero del rey, un rabí. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, la diversidad, no es la misma forma en que uno ve a Dios, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene su forma de ver a Dios, su forma, ¿verdad?, de su idea de qué es religión y qué es lo que Dios quiere. Bueno, eso no lo vemos en el texto. No hay una contradicción, todos están hablando en una misma línea. Cada uno, eso sí, con su personalidad. Vamos a ver poesía, vamos a ver drama, vamos a ver vocabulario más tosco, porque Dios no anula las personalidades. Es increíble cuando vemos la inspiración de la palabra de Dios. Ninguno de ellos se contradice uno con el otro. Siempre apuntan a la salvación por la gracia y la misericordia de Dios a través de poner su fe en el Mesías. Nunca nadie fue salvo de alguna forma que no fuera a través del Mesías, nunca. Y nosotros podemos ver en esta diversidad, increíblemente, ¿verdad?, la unidad
de que solo Dios, ¿verdad?, puede hacer eso, de que cada uno no se contradice como tal, todos, ¿verdad?, en una hegemonía. ¿Por qué? Porque Dios es el que está dirigiendo sus palabras, ahora está utilizando sus vocabularios y demás. No anula la personalidad. Para hablarle al ser humano, él quería usar un ser humano, y en una circunstancia particular quería usar el vocabulario de un agricultor, y esas eran las palabras exactas que él quería usar, de un boyero o de un pescador, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ver eso. Otra de las cosas que podemos ver es que tampoco la Biblia es un dictado. Tampoco es que se juntaron, ¿verdad?, los 40, nos encerramos acá y vamos a hablar de este tema. No, Moisés escribió en un desierto, Jeremías estuvo en una cisterna, Daniel en un palacio, Pablo desde sus prisiones, Lucas mientras viajaba, David mientras corría, Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Vemos diferentes ambientes, diferentes locaciones, culturas y demás, pero lo que vemos es una unidad increíble en cuanto al mensaje, porque Dios, ¿verdad?, es el que está por encima, es el editor, es el que ha inspirado a cada uno de ellos, indiferentemente de donde ellos se encuentren, a pesar de sus circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo en una prisión, ¿porque está hablando del gozo? No es lo lógico hacerlo, sí, no, pero Dios puso eso, inspiró a él para que hablara del gozo cuando estaba en una prisión, porque es el mensaje de Dios, no era el mensaje de ellos. Entonces, por encima de las circunstancias y de ellos mismos, ¿verdad?, es el mensaje de Dios, es la unidad que Dios nos da en su escritura, escrita en diferentes idiomas también. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y por aquí por allá vemos porciones de arameo, que era el idioma, ¿verdad?, de Siria, es el idioma que empezó a hablarse. Entonces, este es un ejemplo del hebreo. En el hebreo nosotros leemos al contrario, ¿verdad?, como lo hacemos en español, lo hacemos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y acá, por ejemplo, esto es el Isma o el Shema. Esta es la oración sacerdotal que se transmite de generación en generación, que repite constantemente el pueblo de Israel 3 veces al día. Y esta oración habla acerca de quién es Dios, Shema, Isma. Y acá, por ejemplo, estos símbolos, estos puntitos que están acá, es para poder pronunciarlo. Estos son las vocales que nosotros llamaríamos. Todo lo demás, ¿verdad?, son consonantes. Estas vocales aparecieron después de siglos, después de 500 años después de Jesucristo, para poder aprender a pronunciar el hebreo, porque ya lo habían perdido. Solo los eruditos podían hacerlo. Entonces, por eso es que agregaron eso. Y acá dice Isma, escucha, Yisrael, Israel, Adonai. Aquí yo estoy diciendo como Adonai, ¿verdad? Pero esto es el tetragramatrón. Otras personas podrían decir aquí Yahvé o Jehová, Yahweh, Yahvé, Jehová. Pero cuando un judío ve el tetragramatrón, recordemos que el nombre de Dios es tan santo que no se pronuncia. Entonces lo que ellos hacían es que estos puntos vocálicos acá, estos puntos vocálicos no es para pronunciar esta palabra, estos puntos vocálicos los extraen de la palabra Adonai, que significa Señor. Entonces el objetivo es que, como yo hice ahorita en la lectura, yo dijera Isma Israel Adonai, o sea, el Señor, no que dijera Jehová o que dijera Yahvé, sino que dijera, con esto me recordaba que la palabra aquí no es que pronuncio si yo pronuncio con las vocales diría Yahvé o diría Jehová, pero si yo entiendo para cómo fue escrito, que era lo que ellos querían, estas vocales, lo que significaría aquí sería Adonai, yo leería Adonai, eso es como ellos lo harían, ¿verdad? El Señor, para no pronunciar su nombre. Y acá la palabra es Elohenu, que es en plural, y eso es para decir dioses, en plural. Eso es algo particular, ¿verdad? Que ellos lo que tratan de explicar es que acá dice, ¿verdad? Escucha Israel, Jehová o Yahweh o el Señor, nuestros dioses. Entonces ellos dicen que este es un plural de majestad. Eso fue un invento que, ¿verdad?, fue siglos después, que hablaba de que era la majestuosidad, como decir santo, 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 glorioso, 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 que eso es lo que quería decir, por eso hablaba Dios en esa pluralidad. Y acá de nuevo, Adonai o Jehová o Yahvé, uno es Ejat. Ahora, ¿qué es la particularidad que tenemos acá? Que si esto fuera un plural de majestad, acá no diría Ejat, porque la palabra Ejat es unión compuesta. Esta palabra Ejat es la misma palabra que se usa cuando dice, por lo tanto, dejará el hombre a su madre y padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuántas carnes? Una, no son dos carnes, es solo una, pero hay dos elementos, ¿verdad? Una unidad compuesta, esa es la palabra Ejat. Entonces, ¿verdad? Te escucha Israel, Jehová, nuestros dioses,
Jehová uno es. Para nosotros acá ya nos está hablando acerca de la pluralidad en la unidad de Dios. Un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Que es lo que vemos en la revelación continua de la Escritura. Para los judíos, ellos hablan de que es de majestad y que aquí puede ser un error que tuvo Moisés, porque no pueden alegar que porque está Ejad si es unidad compuesta. Bueno, esto es un ejemplo de hebreo, así es como se escribió todo lo que es el Antiguo Testamento en su gran mayoría. Y luego tenemos ejemplos de lo que es arameo, parte de Daniel. Cuando estaban en el exilio, ellos estaban tocando con gente, ¿verdad? Caldea y demás, que hablaban arameo. Entonces vemos porciones de la Biblia donde, ¿verdad? Daniel está hablando al rey y le va a hablar en caldeo, en su lengua. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver, recuerdan aquello que dice Talita Cumin, ¿verdad? Niña, a ti te digo, levántate. Bueno, esa es la traducción de nosotros. Si nosotros lo viéramos en el texto original, en el arameo diría talikum, talekum. Y eso, ¿verdad? Se traduce como talizá kumi, talizá kumi, o sea, talita kumi. En realidad uno lo pronuncia mal, talita kumi, dice uno, pero es talizá kumi propiamente en la lengua. En caldeo, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, el griego popular, el griego que todo el mundo entendía. Algo importante para nosotros, que para mí cada uno de ustedes está en otro nivel, no está en el mismo nivel porque se está separando tiempo para profundizar un poco más. Y si uno está dedicado a la enseñanza, a otros, debe conocer un poquito de las lenguas para poder ver las palabras originales y demás y ver exactamente eso. Y eso no es que usted va a ser un experto en la lengua y que, ¿verdad? Gloria a Dios si lo logra, ¿verdad? En mi caso, por lo menos transliterar el texto. Transliterar es poder saber que, por ejemplo, acá esta letra, esta es la letra P, esto es una letra N, es una T, esto que parece una P es una R, esto es una O y esto es una S. Entonces acá dice Petros, Pedro, Petros. Entonces poder hacer esto le ayuda a uno para, si uno puede leer el Nuevo Testamento en griego, vas a ver momentos donde la palabra es ágape o la palabra es eros o filio, cosas de ese tipo. Para aquellos que están profundizando en la enseñanza es importante, es bueno hacerlo. Entonces, Petros, apóstolos, ¿verdad? Recordemos, es la P, após, esto es una S, los apóstolos y sus Cristos. Acá lo que dice es 1 de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo. En el original, en el griego se ve así, ¿verdad? Petros, apóstolos, Jesús Cristo. Entonces, solo para que tengan una idea, ¿verdad? Cómo fue constituida, ¿verdad? La Biblia y demás. Esto es lo que aparece en los manuscritos antiguos de esa forma. Fue escrita en un periodo de 1500 años y no se contradice. En 1500 años, ¿creen que ha cambiado la cultura? En 1500 años. Yo puedo decir que en Costa Rica en menos de 50 años ha cambiado totalmente la cultura, la mentalidad y demás. Adelante, Johan. Víctor, lo que quería mencionar también es que, digamos, en comparación con otros escritos religiosos como el Corán o los libros tal vez de Confucio y demás, todos esos fueron escritos por una sola persona en un mismo idioma en un periodo de tiempo en particular. Pero en cambio la Biblia fue escrita por muchas personas en un periodo de tiempo extenso y en varios idiomas, ¿verdad? Entonces la riqueza de la palabra de que nos demuestra de que no es algo antojadizo de una persona para fundar un movimiento o una religión, sino que es Dios a través de muchas personas transmitiéndonos su mensaje de salvación para nosotros, ¿verdad? Son particularidades únicas de la escritura. Gracias, Johan, por el aporte. Es increíble, ¿verdad? Lograr esto. Eso es lo que estoy diciendo. Dos personas no se ponen de acuerdo. Ahora imagínense, ¿verdad? 40 personas en un periodo de 1500 años. Cómo cambian las culturas, cómo avanza todas las cosas y la palabra de Dios no es que se pasa actualizando. Fue escrita en 3 continentes diferentes, África, Asia y Europa. La Biblia no se adapta a los tiempos, la Biblia no se adapta a las culturas. La Biblia para un cristiano no es un hecho de que, bueno, esto es pecado aquí, pero no es pecado allá, porque allá es cultural hacer eso. No, la Biblia dice que cuando uno viene a Cristo Jesús es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esto no es que una cultura de aquí sea permitido y acá nada, porque a pesar de que son 3 completamente diferentes continentes, diferentes personas con diferentes estilos de vida, situaciones económicas y todo lo demás, con todas esas diferencias,
no hay contradicción, porque no es que están dando su cultura y su punto de vista acerca de Dios. Ellos no están opinando qué es lo que creen de Dios o cómo ven a Dios en su cultura. Ellos están dando el mensaje de Dios a través de sus palabras y de sus vivencias, pero están dando el mensaje de ¿quién? De Dios. Por eso es que es muy diferente. Por eso es que podemos ver una unidad. Por eso es que no vemos contradicciones, porque es el mensaje de Dios, no su propio mensaje. La Biblia no va cambiando a pesar de los siglos. Es la misma, se mantiene igual y siempre va a la profundidad, al corazón, a la mente de la persona. Yo siempre he dicho, si la Biblia fuera una persona, seguro no le hablaría, porque es la que me expone. La que me expone y me dice, Víctor, su problema no es que lo hacen enojar, su problema es su corazón. Usted necesita ser manso, necesita ser humilde, necesita servir a los demás, necesita ser más como Jesucristo. Su problema no es el ambiente, sino que usted necesita nacer de nuevo. Su problema no es que no se ame mucho, es que se ama demasiado. Y por eso la Biblia me manda a amar a Dios y amar a los demás, porque yo paso pensando en mí, pero es la Biblia la que va a lo profundo. Entonces, sin importar dónde estemos y demás, son principios universales, porque ¿cuál es nuestra ciudadanía? Una vez que hemos nacido de nuevo, nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos ciudadanos de la tierra, ahora somos ciudadanos de los cielos. Pertenecemos a un reino. Dice la Biblia, ¿cómo nos dice que somos? Embajadores, ¿de qué? De los principios, de los valores del reino. No de los principios y los valores de mi propia región o demás, sino que ahora pertenezco, ¿verdad?, a los hijos de Dios. Y mis valores, mi moral está determinada por la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice que es malo, es malo. Lo que la Biblia dice que es bueno, es bueno. No lo determina donde yo vivo o lo que esté diciendo el gobierno o lo que esté, ¿verdad?, las nuevas filosofías o demás que esté, porque esto es muy particular. La palabra de Dios es única, es especial y es el mensaje y revelación de Dios. Entonces, a pesar de que ellos tenían tan diferentes, ¿verdad?, culturas, inclusive, ¿verdad?, diferentes siglos de diferencia de uno al otro, no vemos contradicciones como tal. Esto es único y exclusivo. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios. Es Dios dándonos su mensaje. No es la persona dando su interpretación del mensaje de Dios, sino es Dios utilizando a la persona en sus propias palabras para darnos el mensaje de Él. Y eso es claro en la Escritura, ¿verdad? Y lo podemos ver. Entonces es algo muy importante porque hoy en día muchas personas tratan de adaptar la Biblia a los demás, utilizar los versículos en otra forma. Piensan que no, la cultura cambió, entonces ya no puede ser así. No, lo que Dios ha dicho no va a cambiar. Él lo ha establecido. A veces, ¿verdad? Esto pasa en asuntos de roles. Dios ha establecido roles que no son populares hoy en día, pero nos ha mandado a continuar, ¿verdad?, haciendo eso. Ahora, entendidos correctamente. Dios ha mandado al hombre a ser el líder espiritual en su casa. Una de las cosas que de la riqueza que tiene el hebreo es cada una de sus letras es un número, es una letra y es un símbolo. Entonces, con solo el hecho de que nosotros digamos Abba, es increíble porque nosotros decimos Abba, papito. ¿Qué significa papá? ¿Alguien sabe qué significa papá? En castellano, papá significa papá, ¿verdad? En hebreo, por ejemplo, la palabra que se usa es Abba. Abba es Abe, Alet, Bet. Entonces, Alet es la primera letra, es la letra A para nosotros. Alet significa líder, maestro, representa a Dios. Eso es lo que representa, el que da el ejemplo, el que es el líder, el que enseña. Y Bet es la palabra casa. Cuando usted dice Bet, está diciendo casa. Entonces, Betlehem, o sea, casa del pan. Entonces, Bet es casa y Alet está hablando de el maestro, el que enseña, el líder y demás. Entonces, ¿qué significa Abba? ¿Qué significa padre? El que enseña en la casa, el líder de la casa, el que es el ejemplo en la casa. ¿Qué significa ser un líder según la palabra de Dios? El primero en perdonar, el que enseña qué es servir, el que, ¿verdad?, modela a Jesucristo a todos los de su casa. Esa es la responsabilidad del hombre dentro de la casa, dentro de la iglesia. Modelar a Cristo Jesús a los demás en su servicio, en su entrega, en su amor hacia los demás. Ese es el llamado de Dios. Son diferentes roles que nos ha dado. Ahora, eso no es muy popular, pero no estamos hablando de capacidades, no estamos hablando de aspectos, ¿verdad?, de denigrar otro, porque ¿quién es más Dios, Jesús o el Padre? Los dos son Dios. Es un único Dios, pero tienen diferentes roles, sí, tienen diferentes roles, pero no es menos Dios Jesús, no es menos santo, no es menos puro, no es menos poderoso. Dice que por Él fue constituidos todas las cosas, por Él y para Él, todo lo que ha sido existe, ¿verdad? Pero tienen diferente rol, fue enviado por el Padre, igual el Espíritu Santo. Entonces son diferentes roles que no hablan de capacidad, no hablan de eso, igual Dios ha establecido roles.
pero a veces la cultura interviene en la forma de interpretar, pero la palabra de Dios no cambia. Es la misma hoy, ayer y siempre, porque es el consejo de Dios. Ahora, lo que ha cambiado ahora muchas veces es que no asumimos el rol o malinterpretamos el rol, porque ese líder no es el que más grita. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, ¿quién tiene que ser? El servidor de todos. De eso se trata el liderazgo, de moderar, de servir, de darse. De eso es lo que se trata. Y ese rol se lo ha dado Dios al hombre, de proteger a su esposa, de guiarla, de dirigirla, de enseñarle quién es Cristo. Es ¿verdad? Bastante fuerte. ¿Recuerdan a quién llamó Dios cuando pecó Eva, digamos? ¿Verdad? Primeramente, ¿llamó a quién? A Adán, ¿verdad? No fue a Eva. Ahora, Dios sabía que fue Eva la que le dio de comer a Adán el fruto, por supuesto. Porque llamó a Adán, porque hay roles. Ahora no es uno más que el otro, pero hay diferentes roles. Pero hoy en día, ¿verdad? Tratamos de hacer eso. Bueno, eso no pasa en la escritura. La escritura no trata de adaptarse a los tiempos y demás, y es clara. Y cuando uno sigue los principios de la palabra de Dios, ve la bendición de Dios de principio a fin. Y si no, vemos lo que está pasando hoy en día en la sociedad, los hogares desintegrados y demás, producto de meter filosofía dentro de las mismas iglesias inclusive. Pero la palabra de Dios sigue teniendo validez. Los autores tocan cientos de diversos tópicos controversiales. Sin embargo, hay una total concordancia entre ellos. Escriben todos sobre el mismo tema, la obra redentora de Dios a través de Jesucristo. Desde Génesis a Apocalipsis nos habla acerca de qué, de que somos salvos por nuestra fe puesta en el Mesías. Todos los que murieron antes de que viniera Jesucristo murieron con la fe en el Mesías que iba a venir, pero nosotros, ¿verdad? Si morimos, morimos con la fe de aquel que vino y que volverá. Y si no, estamos esperándolo. Ya vino y va a volver, pero es siempre a través de la fe en el Mesías. Cada uno de los corderitos que representaba el Mesías que iba a venir, que iba a sacrificarse por el pueblo, para que ya no tuviera que haber más sacrificio, sino uno para siempre, a través del Mesías. Entonces, vemos de principio a fin, ¿verdad? El mismo mensaje. No hay contradicción en eso. Y eso es único, ¿verdad? De la Escritura. Su circulación, cuando hablamos acerca de la circulación de la Biblia, es el primer libro que fue impreso en una imprenta, valga la redundancia, es el primer libro impreso. Se cree que la Biblia de Gutenberg fue completada en el año 1455, cuando él inventa la imprenta. Se convirtió, dicen, en el primer gran libro impreso en Europa con una imprenta de tipos metálicos. La imprenta, ¿verdad?, de Gutenberg en realidad cambió todo. ¿En qué aspecto? Ya ahora toda la escritura es estandarizada. Ya nosotros podemos ver el tomo no debe cambiar, ¿cierto? Porque es una copia. Lo mismo de aquí, nada más lo hacemos en otro. Bueno, la imprenta de Gutenberg lo que hacía era que, digamos, agarraba como el tamaño de una hoja y ponía cada letra en metal. Entonces ponía el texto, ¿verdad? Con esos. Entonces imagínense el trabajo, ¿verdad? Pero una vez que terminó esa hoja completa del texto, ¿verdad? Podían imprimir varias copias. En la actualidad hay como alrededor de 42 ediciones de la Vulgata Latina. De hecho, hay una en un museo en Nueva York, en Estados Unidos, y solo hay pocos tomos completos, ¿verdad? Esas en pergamino, en materiales de piel. Es una copia, ¿verdad? De cómo se ve, ¿verdad? La Biblia, la primera Biblia impresa. Ha sido leído por más personas y publicada en idiomas que ningún otro libro. No tiene comparación. Hay alrededor de 7.378 idiomas vivos, o sea, que se hablan actualmente en el mundo. Y a partir del 2021, la Biblia completa se ha traducido, completa de Génesis a Apocalipsis, se ha traducido en 717 idiomas. Luego el Nuevo Testamento en estos 1.582 idiomas no está contando los que ya se ha traducido la Biblia completa, son otros nuevos 1.582, pero solo se ha traducido el Nuevo Testamento. Y porciones de la Biblia, el Evangelio de Juan, etcétera, ¿verdad? Porciones de libros y demás, se ha traducido en 1.196 idiomas adicionales. Entonces podríamos hablar que alrededor, ¿verdad?, de la mitad de los idiomas vivos actuales tienen alguna porción de la Biblia traducida en su propia lengua. Más copias se han hecho de ella y vendido que cualquier otro bestseller en la historia de la humanidad. Cuando hablamos de bestseller, es el libro más vendido. Eso todos los años hay un bestseller. Bueno, la Biblia la quitaron de esa categoría en virtud, ¿verdad?, que es lo que más se vende. La virtud es que siempre tiene el primer lugar, pero también en que hay muchas copias de la Biblia que se dan gratis. Entonces ellos quisieron hacer una categoría
diferente, entonces sacaron la Biblia, los bestsellers, porque es alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia. 5.000 millones de copias de la Biblia. Cuando vemos qué es lo que más se asemeja, de hecho hay un libro que es de Mao Zedong, ¿verdad? Este líder chino y demás, que obligaba a la gente, obviamente, dentro del comunismo a tenerlo y todo lo demás. Y se habla de que ellos tenían 900 millones de copias, pero 900 a 5.000 es la diferencia, ¿verdad? Luego nosotros tenemos el Corán, para hacer una comparación, ahora que Johan estaba hablando, el Corán, ¿verdad? A pesar de los millones, ¿verdad? De musulmanes que existen y demás, son 800 millones de copias en comparación a 5.000 millones. Sí, adelante, Víctor, Alejandra. de hecho, hoy veía un informe, no sé cómo llamarlo, que sí, la Biblia estaba como el primer libro más, con más copias. Y le seguía, no me acuerdo, pero estaba el Corán, estaba el Quijote. En general, la suma de los 9 siguientes, ni sumándolos todos, llegaban al número de copias de la Biblia. No llegaban. La Biblia estaba tanto más arriba que sumando los otros no llegaban a la cantidad. O sea, impresionante. Es impresionante la distribución y demás. Gracias por el aporte, Alejandra. Pero el punto acá importante es si esto está afectando a nuestra sociedad, si nos está afectando a nosotros, ¿verdad? Porque yo no quiero comprar una Biblia, ¿para qué? Para seguir el número 1 en estadísticas, sino es tener la Biblia precisamente por lo que es palabra de Dios para dirigir mi vida, mi hogar, mi familia, para que sea la que nos guía de principio a fin, ¿verdad? Entonces, esto es estimulante en el sentido de lo global y de la importancia de que esto siga siendo así y que haya acceso, ¿verdad? Que haya acceso a la palabra de Dios es algo colosal, maravilloso y sumamente importante que siga así. Pero recordemos que la diferencia, ¿verdad? No la hace el conocer y el saber, sino el vivir, ¿verdad? El aplicar. Jesús nos dijo, ¿verdad? Edificar sobre la arena es escuchar el mensaje de Él, ¿verdad? Escuchar su mensaje y no ponerlo en práctica. Pero edificar sobre la roca, ¿qué significa? Poner en práctica su mensaje. Porque a las 2 nos vienen lluvias, porque esto no es el cielo todavía, y eso es importante saberlo. Este no es el cielo todavía. Entonces van a vivir problemas, tormentas, enfermedades, diferentes cosas. No trato de ser negativo, pero son las cosas que estamos expuestos. Y es en medio de eso que somos luz y que somos sal, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Pero necesitamos exponernos a vivir la palabra de Dios para que esto pase del dicho al hecho y para que nosotros seamos más sólidos. Aquellos que hemos dado pasos de fe, hemos visto la mano de Dios. Entre más pasos de fe uno dé, más ve la mano de Dios. Pero qué problema cuando yo no doy un paso de fe. ¿Qué problema cuando yo dependo de otros seres humanos? ¿Qué dependa cuando yo dependo de mí mismo y no incluyo a Dios en mi vida? Cuando no vivo conforme a sus principios y mandamientos. Entonces, qué fundamental el papel de la palabra de Dios para crecer en eso, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero ese oír que habla ahí es un oír de poner en práctica, no es un oír de saber, sino es un oír de vivir, implica eso mismo. El verbo ahí implica escucho, pero pongo en práctica, vivo el mensaje. Entonces, al poner el mensaje, ¿verdad? Yo voy a crecer en él, porque por la práctica dice, ¿quiénes son los maduros en la fe? Aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, por el uso, en la práctica, en el vivir. Estamos dependiendo de Dios o de nosotros mismos o nuestros recursos. Estamos escuchando a Dios como lo que es Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo, es nuestro curio. Esa es una gran pregunta. Yo me doy cuenta en qué invierto mi tiempo, mis tesoros, mis talentos. Eso me dice dónde está puesto mi corazón, dónde estoy poniendo mis tesoros. ¿Verdad? Entonces es fundamental, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? Nos motive a ese sentido. ¿Cómo defendemos la palabra de Dios? ¿Cómo hacemos? No es el hecho de comprar Biblias y, ¿verdad? O sea, es vivirlas. Vivir conforme a ella. Esa es la forma en que podemos decir, ¿sabes qué? La Biblia, ¿verdad? Transforma y cambia. En virtud de que nosotros la pongamos en práctica, vamos a ver esa madurez en cada uno de nosotros. Nuestra fe va a seguir creciendo y madurando y vamos a ser más efectivos o no, o menos efectivos de acuerdo
a cómo nosotros vivamos conforme a ella. Acá, ¿verdad? Tienen un montón de otros libros, esto lo pueden ver en Google o en cualquier lugar, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad? El Don Quijote es el libro, ¿verdad? Que diríamos secular, más vendido, 500 millones de copias. Historias de dos ciudades, 200 millones. Harry Potter, 150. En un lugar vi como 400 copias, pero creo que son toda la trilogía y todo más sumado. Pues llegan como a 400, el Principito 140 y ahí sigue, ¿verdad? Descendiendo, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? La Biblia está por encima de todos estos libros. Su traducción, ¿verdad? La primera traducción de la Biblia se llama la Septuaginta o la Biblia de los 70. Hay una carta, ¿verdad? Muy antigua que es la carta de Aristeas. Y basado en esta carta es que nosotros tenemos más datos. La Septuaginta existe y están los documentos de que existe, pero esta carta habla de cómo fue. Cuando yo les digo que Ptolomeo Filadelfo, ¿verdad? Fue el que llamó a los 72 escribas y todo lo demás, eso es porque esta carta de Aristeas que existe dice todo eso. Ahora, no necesariamente eso es cierto porque eso es un documento aparte, ¿verdad? No de la Biblia. Pero lo que sí existe es la Septuaginta, pero la tradición nos habla de esto y esta carta antigua que existe, datada de esos tiempos, ¿verdad? Habla de cómo fue que fue elaborada, ¿verdad? Dice, nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de sus 72 presuntos traductores. La carta de Aristeas presenta una antigua versión de acuerdo con la cual, por la instrucción de Ptolomeo Filadelfo II, Ptolomeo II Filadelfo, este es uno de los generales de la dinastía de los Ptolomeos que vienen de Alejandro Magno, de los 4 generales que tomaron, ¿verdad? Después que Alejandro muere, ¿verdad? Se dividió o continuó el imperio griego a través de ellos. Y los Ptolomeos tomaron todo lo que era Alejandría, lo que era Egipto, toda esa región. Su sede estaba, ¿verdad?, en Alejandría, y ahí es donde crearon la biblioteca de Alejandría, donde querían tener todos los tomos de las religiones que habían, de los pueblos, ¿verdad?, que habían alrededor, para tener toda la sabiduría acumulada en este lugar y poder tener acceso a toda la escritura y el conocimiento de eso. Por lo tanto, ¿verdad?, se nos habla que Ptolomeo, ¿verdad?, le escribe, ¿verdad?, al rey de Israel que envíe, ¿verdad?, escribas para hacer este trabajo de, en primera instancia, empezar a traducir lo que era el Pentateuco, la Torá. Al parecer ese trabajo, ¿verdad?, duró 70 días, del hebreo, ¿verdad?, al griego, todo lo que era la Torá o el Pentateuco. A partir de ahí empezaron a traducir el resto de la escritura. Para el año 100 antes de Jesucristo ya existía todo el Antiguo Testamento, el Tanakh judío, en griego, todo en griego. Entonces, para el tiempo de Jesús, por eso en la cita lo que nosotros podemos ver es que la gente usaba lo que era la Septuaginta, más que el texto hebreo. ¿Por qué? Porque no sabían leer hebreo. Entonces, la mayoría, ¿qué es lo que usaba? Lo que ellos conocían, que era el griego. Entonces, usaban el texto griego más que el hebreo. Y ahí hay unas divergencias que hablan de eso, pero cuando nosotros vemos los escritos de Pablo, vemos las citas, y las citas que está haciendo Pablo no son del texto hebreo, sino del texto griego, que es la Septuaginta. Cuando vemos Marcos, hay versículos completos donde vemos, ¿verdad?, que está citando la Septuaginta. No, ¿verdad? Entonces, y algunos versículos que Jesús está hablando y se ve que está citando ¿qué? El texto griego y no el hebreo. ¿Verdad? Eso es lo que podemos ver, pero el valor de esto es increíble porque ya su primera traducción, ¿verdad?, a los 100 años antes de Jesucristo ya existía una traducción en el griego. Entonces, a pesar del valor del hebreo increíble y la riqueza del hebreo, ¿verdad?, nosotros ya teníamos una traducción en el griego, que todo el Nuevo Testamento está hecho en griego koiné, que el pueblo entendía. Entonces, podíamos tener la Biblia completa, ¿verdad? Ya para el año, ¿verdad?, 100 ya existía toda la Biblia completa, ¿verdad?, en griego, de principio a fin, que era la lengua que todo el mundo hablaba. Entonces, el valor de esto, ¿verdad? Los que hablan hebreo, obviamente, ellos anteponen que sin el hebreo no se puede hacer nada. El hebreo tiene un valor fundamental y maravilloso, pero nosotros podemos con el griego manejar toda la Biblia completa desde tiempos inmemoriales, ¿verdad?, desde mucho antes.
Ahora, el valor del hebreo es en sus simbolismos y todo lo demás. Es como, ¿verdad? Abonado a esto, ¿verdad? Recordemos la riqueza del hebreo. Por ejemplo, una vez Keila me preguntó a mí, papi, ¿por qué Adán le puso perro al perro? Y yo le dije, seguro le dio cara de perro y por eso le puso perro. Pero nosotros no tendríamos respuesta, o alguien sabe por qué Adán le puso perro al perro. ¿Alguno ha estudiado el tema? De nuevo, ahora uno no va a ser experto en lenguas y demás. De hecho, hay un señor que tiene un doctorado en griego y en hebreo, que está viniendo acá a la iglesia, que habla español, es cubano. Entonces me habló un día, vamos seguro, posiblemente vamos a ver cómo hacemos para traerlo a una de las clases. Pero con un programa uno puede ver. Entonces yo lo que hago es voy a números de Strong y busco la palabra perro cuando Adán le puso, ¿verdad? Y cuando veo cómo se dice perro en hebreo, la palabra es keleb, keleb. Y keleb significa, leb es corazón, keb es cercano. Entonces la palabra keleb o perro es cercano al corazón. Entonces ya cambia muchas cosas. ¿Por qué? Porque el perro es el animal que, a pesar de que no le di comida en la mañana, en la tarde está moviendo la cola cuando yo llego a la casa. Va a estar feliz cuando llegue, a pesar de que en el día no le daba atención y demás. Por eso nos habla que es el mejor amigo del hombre y todo esto, pero es cercano al corazón. Entonces, ver la característica es muy diferente, ¿verdad? Cuando entendemos un poco el hebreo, entonces vemos la riqueza de eso. Entonces, perro significa cercano al corazón, digamos en el hebreo, keleb, donde vemos esas palabras. Entonces, vemos que se nos abre un montón de panoramas cuando nosotros vemos la riqueza que tiene el lenguaje como tal. Pero ya teníamos todo esto en el griego, y el griego lo que tiene es que nos ayuda un montón. ¿Cuál es el valor de la Septuaginta? Una de las cosas del valor es que podemos ver cómo los hebreos traducen al griego. Entonces, por ejemplo, pasajes que hoy se habla de Betulá y demás para hablar acerca de virgen. ¿Recuerdan cuando hay un pasaje que nos habla acerca de Jesucristo y su profecía de que iban a ser de una virgen? Entonces, algunos, ¿verdad? En tiempos modernos se está diciendo, sí, pero la palabra Betulá y la palabra que se usa ahí, ¿verdad? Es una palabra que significa doncella, no necesariamente virgen. Obviamente el contexto implica que que no ha tenido, ¿verdad?, contacto con un hombre. Eso es lo que implica. Entonces, una de las cosas importantes es que en la Septuaginta, ¿cómo tradujeron esa palabra, ¿verdad?, Betulá al griego? Entonces, la palabra que ellos usan es una palabra que significa virgen. Entonces, el contexto de ellos, como judíos eruditos de ese entonces, lo tradujeron como la única palabra que significa virgen en el griego. Entonces, ellos entienden que Betulá estaba refiriéndose a qué? A una virgen. Entonces, son cosas que dan valor en ese aspecto. La sobrevivencia es increíble, ¿verdad? La gran cantidad de copias que han sobrevivido desde siglos, desde los primeros siglos de nuestra era, ¿verdad? ¿Cómo han podido sobrevivir, ¿verdad? Copias desde el primero y segundo ciclo. El papiro, ¿verdad? Se nos habla que puede durar alrededor de 100 años. Y nosotros acabamos de ver un texto que tiene más de 2000 años expuesto en Jerusalén, ¿verdad? Y lo que se nos habla es por la forma que se conservó y está ¿verdad?, en el mar muerto, que está bajo el nivel del mar. Entonces la salinidad de ahí es increíble, la temperatura hicieron que se preservara el texto, pero eso es milagroso. Poder encontrar textos de eso y nosotros podemos encontrarlos, ¿verdad? Escritos sobre materiales perecederos, ¿verdad? Como es los papiros, como es los pergaminos, que eran las pieles curadas y demás. Copiado a mano hasta la invención de la imprenta en 1458. Antes del siglo XV, la Biblia solo se conocía en forma manuscrita, escrita a mano, se transmitía de uno a otro. Esos ejemplares escritos a mano se llaman manuscritos. Ahora, algo interesante acá es que, por ejemplo, a veces aparece, ¿verdad?, como el P52 que tenemos acá. Este es un manuscrito, pero lo vemos. Esto fue descubierto y vemos el tamaño ¿verdad? Esto fue lo que encontraron. Este es el documento más antiguo hay algunos otros, pero digamos, aceptado es el documento más antiguo del Nuevo Testamento que existe. Pero vemos que es un pedacito, no es toda la Biblia. Ahora, ¿qué es el valor de eso? Que en la cantidad de copias y en los textos que nosotros podemos agarrar esto y poder compararlo con lo que tenemos y ver si coincide. Entonces vemos que el mensaje no ha sido adulterado, porque en realidad aquí hay dos versículos.
no solo eso, esto está escrito por ambos lados, eso nos habla de una época después. Obviamente no, no es un original, no es un autógrafo, es una copia. Entonces, obviamente el autógrafo es antes que la copia. Y por mucho tiempo, ¿verdad? La comunidad arqueológica, los que saben, los eruditos, hablaban que posiblemente el Evangelio de Juan fue escrito en el año 200 o más allá del año 200 por ciertos estudiantes que, ¿verdad? Agregaron todo eso y se pusieron de acuerdo como para escribir el Evangelio de Juan, pero que era una invención de siglos después, que no era del primer siglo, sino del segundo y hasta el tercer siglo posiblemente, ¿verdad? Era que fue escrito el Evangelio de Juan. Pero este pedacito, ¿verdad? Del Evangelio de Juan está generalmente aceptado como el extracto más antiguo del Evangelio canónico, convirtiéndose en el primer documento que cronológicamente concierne la figura de Jesús de Nazaret, porque eso es Juan 18, 31 al 33, conversando con Pilato, y vemos a Jesús hablando. Entonces, cuando se compara este pedacito que aparece con lo que hay actualmente, es lo mismo. Entonces dice, oh, wow, no ha sido adulterado con lo que tenemos nosotros, y esto no ha sido adulterado. Entonces podemos ver que el mensaje sí ha sido transmitido correctamente. Esas son las cosas que, ¿verdad?, que ellos tienen que investigar y hacer. Dice la parte delantera del pergamino, está Juan 18 del 31 al 33 en griego, y la parte del reverso, Juan 18 del 37 al 38. Cuando ya la iglesia escribía por algún lado, es un códice, pero eso es más moderno, no son los primeros autógrafos y demás. Entonces estamos hablando que ya ha pasado bastante tiempo cuando están escribiendo esto. Esto es una copia, obviamente no es un autógrafo. Sobre la datación del papiro no existe un consenso entre los eruditos críticos. El escrito es fuertemente adriático, lo que sugeriría que la fecha es de entre el año 125 al 160, no después del 160. Tiene que ser antes por el estilo. Lo que ellos hacen, los estilos de escritura, dice que como cada 50 años cambian. Entonces, por ejemplo, este papiro podría ser del año 120 o 125, diríamos, o del 160 máximo, porque ya después hay otros estilos que cambian la escritura y ahí se escribe en forma diferente. Entonces, por eso sabemos que tiene que ser en ese rango. Ahora, si estamos hablando hagamos la mitad, 130, no sé, 135. Si estamos hablando del 135, el Evangelio de Juan terminó ¿cuándo? En el año 90. Estamos hablando de menos de 50 años del autógrafo a este documento. Menos de 50 años. Eso no existe en ningún texto antiguo, no existe nada tan cercanos. Y hay papiros que datan de menos años, pero ¿verdad? Con exactitud podemos hablar de este. Menos de 50 años del autógrafo a esto. Ahora, tomaron esto, obviamente es una copia porque está escrito por los dos lados, es un códice, que es un libro, ¿verdad? Que antes no se hacía, y es menos de 50 años del original. Ahora, estos versículos los comparan con las otras copias que tenemos y coinciden. Entonces vemos que el mensaje no ha sido adulterado y es el valor que le da, pero podemos entender que es mentira lo que los eruditos y demás decían de que el evangelio era un invento hecho por cristianos después del año 200. Es algo increíble porque el valor que tiene este pedacito en cuanto a poder citar y entender que no, que el evangelio ya había sido escrito. Y no solo, no en esta fecha, antes de esta fecha, porque eso es una copia. No hay un libro que haya sido más atacado. Imperios se han destinado a destruir la Biblia. El emperador romano Diocleciano, ¿verdad?, en su edicto en el 302 después de Cristo ordenó destruir la cristiandad y su libro sagrado. Recordemos, el libro que define toda la nación, la cultura judía. Lo mismo hizo Hitler también. Voltaire, ateo, autor francés, humanista, racionalista, de 1692 a 1778, concluyó lo siguiente, y esto lo hizo en toda su sabiduría y en todo su conocimiento de filósofo y estudiando las culturas y conociendo el ser humano. Dice lo siguiente, levantó una Biblia y proclamó lo siguiente: en 100 años este libro será olvidado y eliminado. La cristiandad será barrida y extinguida y pasará a la historia. Esa es la profecía de Voltaire sobre la escritura. Pero ¿qué es lo que sucede, verdad? Bueno, poco tiempo después de su muerte, la residencia privada de Voltaire se convirtió en la casa matriz de sociedades bíblicas de Génova, y constituyéndose en el mayor centro de distribución de Suiza.
y la misma Biblia sobre la cual él había anunciado, ¿verdad?, un rápido final. La Biblia ha sobrevivido a todo esto, porque es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aquellos que rechazan la Biblia deberían tomarse el tiempo de evaluar la evidencia antes de expedir un veredicto. La crítica de sus contradictores, la confiabilidad de la Biblia ha sido constantemente atacada por sus opositores, posiblemente más que cualquier otro libro de la historia. Como resultado, más personas leen y confían en las escrituras hoy más que en ninguna otra época. Las personas que se han dedicado seriamente a estudiar la Biblia para exponer sus errores han terminado, ¿verdad?, convertidos al cristianismo. Un caso es John McDowell, ¿verdad?, que el libro que ustedes tienen ahí es demasiado, la evidencia es abrumadora acerca del respaldo que tiene la escritura. Su enseñanza, una de las cosas únicas de la escritura, el 25% de la Biblia era profecía en el momento de ser escrita. Fue dada así para probar que era directamente dada por Dios. Y entonces cuando nosotros podemos ver la profecía, es historia contada antes de que suceda, ¿verdad? Dios no está tratando de decir, uy, vamos a ver si pasa, ¿verdad? Adivinando, sino que ya para él ya sucedió. No tiene límite de tiempo, entonces nos está contando lo que ya va a suceder, como si yo le cuento a mi hija qué va a suceder al final ¿verdad? De una película que yo ya miré, y tal vez ella en medio de la película, no, papá, parece que no, y yo ya sé cómo va a pasar, ¿verdad? Y al final uy, si era así, el malo si era ese, sí es cierto. ¿Cómo sabe? No, es que yo ya vi la película. Bueno, Dios ya sabe todo, nada va a ocurrir que lo sorprenda a él. Y la profecía nos cuenta qué es lo que va a suceder. Por eso el objetivo de la profecía es que yo me prepare, sabiendo lo que va a acontecer. Dios ya me dijo lo que iba a acontecer. Hoy debo vivir conforme a esa verdad que Él ya me antepuso que va a suceder. Hoy mi estilo de vida debe cambiar en virtud de saber qué es lo que viene y cuál es el futuro de este planeta. Dos, cuando acontece, lleva gloria en nombre de Dios. Jesús le decía a sus discípulos, les digo todas estas cosas para que cuando suceda sepan que yo soy. Y le hablaba de todo lo que iba a suceder, cómo él iba a ser rechazado en Jerusalén por todos los líderes, cómo iba a morir y cómo iba a resucitar al tercer día. Somos una generación que hemos visto muchísimas profecías cumplirse en nuestros corazones con la inquietud, saber que en cualquier momento vamos a ser arrebatados, que el Señor viene por su iglesia, que somos su novia, la novia del Cordero, que les dijo a sus discípulos, voy a preparar lugar, como lo hace el novio, voy a ir a preparar lugar, ¿verdad? Al año vuelvo a recoger la novia. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor es como una ceremonia de matrimonio judío, donde tomar de la copa es decir, sí acepto. Es la forma en que decía sí acepto la novia, al tomar de la copa. Al igual que nosotros tomamos la copa, anunciamos su muerte hasta que Él venga, porque Él va a regresar por su novia para llevarla, ¿verdad?, a estar con Él para siempre. Entonces, Deuteronomio 18, del 15 al 22 dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, lo que está escrito que se va a cumplir, tiene que cumplirse. Y eso, ¿verdad?, es evidencia de que es Dios el que lo dijo. Israel no va a dejar de ser nación, va a volver el remanente. Nosotros vemos Ezequiel 38. 37 cumplido, ¿ok? El Valle de los Huesos Secos, como una nación que no existía después de 1800 años, para ser conservador, vuelve a ser una nación, porque así lo estableció Dios. Hasta que, si no pasa el sol y la luna, ¿verdad?, mi pacto con Israel no va a cambiar. Y la semana 70 de Daniel tiene que cumplirse, que es la gran tribulación, sobre su pueblo Israel. Por eso creemos en el rapto pretribulacional, porque no es para la iglesia, es para Israel. Pero nosotros podemos ver la palabra de Dios, profecía. Cuando hablamos de la Biblia, la reseña histórica más precisa que cualquier, ¿verdad?, de cualquier otro pueblo, nos dice exactamente, no tiene reparo la Biblia en decir dónde estuvo el pueblo, qué hizo, quién era el rey en ese momento, da detalles absolutamente de todo, tiempos y demás, que de hecho ayudan a la arqueología a poder ubicar tiempos y pueblos y demás, pero lo hace, ¿por qué? Porque está diciendo la verdad, no hay reparo en eso, es algo que se puede confiar absolutamente. Las personalidades, algo muy particular de la Biblia, cómo trata a las personas, tal y como son. Ningún otro libro histórico hace esto, de decir los fracasos de las personas, de mostrar a un rey como David y ponerlo como, ¿verdad?, de acuerdo al corazón de Dios, pero exponer sus debilidades también. Nadie hace eso. Ningún recuento histórico usted ve esto.
Si usted va, ¿verdad? Las crónicas de Egipto, solo las victorias tienen, por eso hay muy poco o nada de las plagas y de los israelitas saliendo, porque eso no es decoroso. Entonces, ¿qué ponían ellos? ¿Verdad? Siempre vencieron. No sé cómo fueron eliminados, porque solo victorias y victorias y victorias. Pero la Biblia no es así. Habla de las personas tal y como son. El único exaltado y perfecto, quien es Dios. Y que lo que vemos, su misericordia, su gracia. Pero es algo particular de la Biblia, cómo expone a cada uno totalmente, de principio a fin. Y luego su influencia en la literatura y en la cultura, más que cualquier otro libro. Más libros y artes han derivado de la Biblia que ningún otro libro escrito.